Dios les bendiga. Nuevamente estamos preparados para estudiar la palabra de Dios. Tenemos una oportunidad más que nos da nuestro Padre al darnos la vida y al darnos su bendita palabra para poder exponerla de una manera más acertada a lo que significa pues la palabra de Dios. Y estamos analizando el tema del Espíritu Santo, tema, nuevamente lo vuelvo a repetir, muy incomprendido por muchas personas. Se confunden, piensan que el Espíritu Santo es el mismo que Jesucristo y que es el mismo que el Padre, cuando hemos dicho que no es el mismo, sino es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman una deidad. Y hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre, o en la salvación de la humanidad. Obviamente, para la salvación del hombre, el sacrificio de Jesucristo es elemental, eso es lo esencial. Pero también la obra del Espíritu Santo, o también el Espíritu Santo trabaja para que el hombre logre la salvación. Son tres cosas que el hombre debe de tener, básicas, elementales, para lograr la salvación. Una de ellas es ser hijo de Dios. Otra cosa es ser cristiano, seguir a Jesús. Y la última es la que hace el Espíritu Santo, es ser espirituales. Cuando una persona ha obedecido, ha creído en Jesús y se bautiza, tiene un nuevo nacimiento, nacido no por voluntad humana, sino ese nuevo nacimiento lo da Dios. Y cuando vuelve a nacer por la obediencia a la palabra, por haber sido bautizado, cuando vuelve a nacer por haber confesado, haberse arrepentido, haber recibido el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, es cuando se convierte primero en hijo de Dios. Eso lo da el Padre. El Padre da el título de hijo de Dios. Para que se logre la salvación, los tres cosas fundamentales son ser hijo de Dios, ser cristiano y ser espirituales. Y lo primero lo hace el Padre, cuando una persona se ha bautizado y ha creído. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, a los que reciben a Jesús. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es voluntad de Dios dar el título de hijo de Dios a aquel hombre. Cuando menciono hombre, obviamente me refiero a la humanidad, hombre-mujer. Aquel hombre que ha decidido convertirse y de ser hijo de perdición, de ser hijo de pecado, como lo va mencionando la Biblia, de ser hijo de desobediencia, se convierte y decide ser hijo de Dios. Y cuando decide ser hijo de Dios es cuando se bautiza y Dios le da esa potestad, ese título. Y lo otro que debe de ser es ser cristiano. Y eso lo da Jesucristo. Cuando un hombre ha decidido dejar al mundo y seguir a Cristo. Para que sea cristiano tiene que seguir a Cristo. Es lo que le da el título, es lo que le da el nombre. Y solamente lo puede dar Jesucristo. Cristo es el que puede dar o puede ser cristiano a un hombre. Pero solamente que haya dejado el mundo, que haya dejado lo mundano, y quiera convertirse a cristiano. Solamente eso lo puede dar el Señor Jesucristo. Cuando dice la Escritura cuando dice la Escritura en Juan, capítulo 14, versículo 23, dice el Señor Jesucristo. Desde el 21 voy a leer, Juan 14, 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando dice haremos morada, habitaremos en él.
aquel que ha sido obediente. ¿Cómo habita Dios el Padre? Bueno, cuando uno se hace hijo, habita el Padre en aquel que se ha hecho hijo. Cuando uno deja el mundo y se hace cristiano, habita Jesús, habita Cristo, mora Cristo. Pero es necesario, después de que se ha convertido de hijo de perdición a hijo de Dios, de mundano a cristiano, es necesario que empiece o que siga su vida dentro de la palabra. Y para que viva su vida dentro de la palabra, tiene que ser una persona espiritual, 100% espiritual. Porque no nada más basta con bautizarse. Ya tengo el título de hijo de Dios. Ya dejé al mundo, me hice cristiano. No nada más es el acto mismo del bautismo, que es importante también, tiene que ser, sino que la vida de ahí en adelante tiene que ser una vida espiritual, obedeciendo los mandamientos espirituales, dejando la carne y ser espiritual, para poder llegar a la salvación, o para que pueda tener la certeza de la salvación. Porque no puede ser hijo de Dios y ser cristiano andando en la carne. Eso no puede ser. Las tres cosas van muy ligadas, pero en este caso estamos hablando del Espíritu Santo. No se puede ser hijo de Dios y cristiano viviendo en la carne, como tampoco se puede vivir la carne y querer ser hijo de Dios y querer ser cristiano. Pero en este caso estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando la persona decide, acepta y obedece y se bautiza, entonces es hijo de Dios, entonces es cristiano y empieza una vida espiritual. Y para que tenga la capacidad de ser espiritual, de vivir de acuerdo a lo espiritual, tiene que seguir, obedecer y ser guiados por el Espíritu Santo. Es donde entra su trabajo el Espíritu Santo. Es donde entra en la obra de aquel creyente el Espíritu Santo. Porque cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va guiando. Dice ahí la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo saber cuando una persona vive o es espiritual? Es cuando es guiada por el Espíritu Santo y cuando deja de hacer las obras de la carne. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo del 20 en adelante. Dice por ahí del 17. Y manifiestas son las obras de la carne. En Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la importancia del trabajo y de la obra del Espíritu Santo en el creyente, guiarlo a toda verdad, hacerlo, motivarlo a que deje todas estas obras, a que deje todas estas cosas que cuando uno vivió en la carne practicaba algunas de ellas, tal vez no todas. Vuelvo a leer el pasaje de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, es decir, ya no se vive practicando las cosas que veímos en Gálatas, porque esas son las cosas que se viven cuando se vive en la carne. Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo en el hombre. Guiarlo, motivarlo, decirle las cosas que tiene que hacer. El espíritu es aire. Nadie puede ver un espíritu porque es aire. No tiene nada de fantasioso. De hecho, Dios es espíritu. Todo lo que es Dios. Y para nosotros, o al menos lo que nos enseña la Biblia, Dios es espíritu, aire en movimiento. Bueno, el Espíritu Santo entra a morar en el creyente. Entra al alma del creyente, al alma de aquel que se ha convertido, al alma de aquel que ha dejado de ser hijo de perdición para ser hijo de Dios, al alma de aquel que ha dejado de ser mundano para ser cristiano. Y entonces empieza una vida, un cambio de vida.
El que cambia a las personas es el Espíritu Santo. No es uno mismo el que cambia, porque uno no tiene la capacidad, la facultad para cambiar, sino quien cambia a uno es el Espíritu Santo. Pero tiene que haber una armonía y tiene que haber una decisión de uno de querer cambiar también. Porque el Espíritu Santo no te puede cambiar si tú no quieres. El Espíritu Santo te puede cambiar si quieres. El Espíritu Santo no lo va a hacer de manera arbitraria, no lo va a hacer de manera a través de una posesión. No te va a tomar y te va a agarrar y te va a cambiar, sino va a ver en tu corazón si es que realmente quieres cambiar. Y si quieres cambiar, Él es el que te va a ayudar, porque solamente teniendo el Espíritu Santo se cambia y se hace y se vive de manera espiritual. Esa es su obra. Si no vives de manera espiritual, no tienes la salvación. Aunque hayas sido hijo de Dios, aunque te hayas bautizado, aunque hayas dejado lo mundano y te hayas ido al cristianismo o seas cristiano, pero vives según la carne. Tienes que vivir según el Espíritu para que sea eso. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros y nos lleva a toda verdad, nos va guiando a toda verdad, pero no lo hace de manera arbitraria. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, vamos a ver la diferencia que hay entre un espíritu maligno que entra también al ser humano, porque el espíritu es aire, solamente que este es espíritu maligno, espíritu de demonio. Lo que hace el espíritu de demonio es poseer a una persona y hacer que esa persona haga lo que él quiere, contrario a lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra, sí, pero no obliga a nadie a cambiar. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una decisión. No lo hace de manera arbitraria como lo hace un espíritu maligno, como lo hace un espíritu de demonio. Dice Lucas capítulo 9, versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Versículo 38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Versículo 39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, a duras penas se aparta de él. Esto es lo que hace un espíritu maligno. Toma a un ser humano y hace la voluntad de manera sin consenso, pues, sin que el ser humano quiera, sino que lo toma y lo sujeta y hace la voluntad del espíritu maligno. A lo mejor han visto en algunos grupos religiosos cómo muchos no entienden lo que es el Espíritu Santo y cometen el pecado por ignorancia, pero al fin de cuentas es pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, no hay manifestaciones de júbilo, porque el Espíritu Santo no te posee para que hagas lo que Él quiere, sino el Espíritu Santo entra en ti y tú tienes que estar de acuerdo en seguirle, pero no te hace hacer movimientos involuntarios. No te hace hablar cosas que no son entendibles al oído, como aquí. Aquí dice que el espíritu inmundo lo tomaba y lo sacudía. Es lamentable cómo vemos algunas personas que no entienden la obra del Espíritu Santo, cómo llegan a unos grupos religiosos y cómo son engañados, y cuando dicen recibe el Espíritu Santo empiezan a moverse, empiezan a sacudirse. Eso no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no obra de esa manera. Para que el Espíritu Santo cambie a una persona, la persona tiene que querer. Esas personas hacen movimientos involuntarios. No tienen control de su cuerpo. Y una persona que tiene el Espíritu Santo tiene el control de su cuerpo. Una persona que tiene el Espíritu Santo decide obedecerle o no. Pero sigue contando con la decisión, con el libre albedrío. Y cuando una persona es poseída por un espíritu maligno, no. Hace lo que el espíritu maligno dice, quiere, manda. Por eso hay homicidios, por eso hay violaciones, por eso hay muchas cosas, por la posesión que hace un espíritu de demonio, un espíritu maligno. Para que una persona cambie necesita el Espíritu Santo, pero tiene que haber una armonía, tiene que haber un común acuerdo. Que el ser humano quiera, entonces obedece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está puesto para cambiar, para guiarlo, pero tiene que querer el ser humano. Es como porque dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en el creyente.
es como cuando una persona, cuando unas personas, un matrimonio, viven en una casa, moran en una misma casa, dos personas muy distintas, aunque son uno solo, porque viven en una sola casa y están casados, pero son personas distintas. Pero cada persona sabe cuál es su obligación. Por decir, la esposa tiene que obedecer al esposo. El esposo tiene que ser el proveedor de las cosas de la casa. Pero están los dos de mutuo acuerdo. Los dos quieren hacer. Pero aunque los dos quieren hacer y aunque los dos son sus obligaciones, si el esposo decide no dar, no aportar dinero, tiene la libertad de hacerlo. No digo que esté bien, sino estoy diciendo que tiene la libertad de hacerlo. Así también un cristiano, un creyente, un convertido, el Espíritu Santo mora en el convertido, pero aún esa persona, ese hombre, tiene la libre decisión de obedecerle o no, de vivir espiritual o de vivir en la carne. El Espíritu Santo no lo va a obligar. El Espíritu Santo ahí está para cambiarlo, para llevarlo, para que logre la salvación. Porque si no es espiritual, no va a haber salvación. Aunque hayas sido bautizado, aunque hayas dejado el mundo, tienes que seguir siendo espiritual, lo tienes que vivir conforme al Espíritu. Pero eso tiene que haber un común acuerdo. La decisión sigue siendo del hombre obedecer o no al Espíritu Santo. Uno decide, Señor, Espíritu Santo, uno le ora al Padre y le dice que lo guíe uno, que el Espíritu Santo lo guíe. Es porque uno quiere. A veces no queremos en todas las cosas, porque a veces no queremos dejar la carne. A veces nos cuesta mucho desprendernos de los gustos de la carne. Por eso sigue siendo la decisión del hombre. El Espíritu Santo está para cambiarnos, pero cada quien toma su propia decisión. Si quieres la salvación, tienes que lograr el cambio completo. Ahí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero te da un consejo, en vez de que te embriagues con vino, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué pone Pablo esa bonita comparación? Es una bonita comparación porque mira, cuando una persona está en su sano juicio, como se dice, cuando una persona empieza a tomar, empieza a haber un cambio en esa persona. Si era tímido, se le quita lo tímido. Si no bailaba, baila. Si no hablaba, habla. Se le quita completamente, cambia, se transforma completamente. Conforme va tomando, va cambiando. Le cambia la cara, le cambia la forma de hablar, le cambia la forma de pensar, porque ya luego ve a las mujeres y empieza a pensar de otras maneras que estando en su sano juicio no lo haría. Se empieza a llenar de vino y empieza a cambiar poco a poco. Luego, ya sus movimientos ya no son controlados por su propio cuerpo, se anda cayendo, se anda resbalando. ¿Por qué? Porque ya está lleno de vino. Entre más vino tome, más se va perdiendo, más va dejando de ser él, y lo que va haciendo es el vino el que está trabajando en él. Luego se vuelve violento, luego se vuelve que llora, pero ya no es esa persona. Al otro día vienen las consecuencias de decir que no se acuerda de cómo es que hizo esas cosas. Dices que yo no lo haría. No, tal vez no lo harías, pero como te embriagaste con vino, por eso hiciste esas cosas. Por eso pone esa comparación Pablo. En vez de ser llenos, o sea, fíjate cómo cambia una persona cuando toma. Bueno, fíjate cómo cambia una persona cuando es llena del Espíritu Santo, cuando decides obedecer al Espíritu Santo, cuando decides decir al Espíritu Santo: guíame a toda verdad, Señor Espíritu Santo. O sea, llévame, el Espíritu Santo que me lleve. Yo lo obedezco, yo lo escucho. Yo sé en mi conciencia cuáles son las cosas que debo de hacer, cuáles son las cosas espirituales y cuáles son las cosas de la carne. Tengo que dejar las cosas de la carne y ser cada vez más espiritual. Entre más lleno del Espíritu Santo es mejor, porque voy completando mi conversión completamente. De modo que cuando lleguen los términos de mi vida aquí en la tierra, pueda lograr estar lleno del Espíritu Santo y reciba una bendición tan grande. Y esa bendición tan grande es la vida eterna. Para que se llegue a eso es necesario ser hijo de Dios.
es necesario ser cristiano, pero también es necesario vivir de acuerdo al Espíritu, si no, nuestra salvación va a quedar a la mitad, no va a haber la conversión necesaria, y para que se logre la conversión se necesita la guía del Espíritu Santo, pero tiene que haber un común acuerdo, tiene uno que querer, tiene uno que decidir aceptar que el Espíritu Santo sea el que lo gobierne y ser lleno del Espíritu Santo. En vez de ser lleno de las cosas del mundo, ser lleno del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, en tu boca, en tus ojos, que el Espíritu Santo poco a poco vaya tomando control de ti, de uno. Así como el vino toma control de las personas, que sea el Espíritu Santo quien tome el control para que nos lleve a la tierra bendecida, para que nos lleve a la nueva tierra, al cielo nuevo, para que nos lleve a la presencia de Dios, porque solamente siendo espirituales lo podemos lograr. Por allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando estaba a punto de morir Esteban, el primer mártir, dice la escritura, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios. ¿Por qué lo vio? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es, en la obra de la salvación del hombre, es completar la conversión. ¿Quieres ser salvo? Bautízate, sé cristiano y sobre todo vive de manera espiritual, obedeciendo al Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos.